Quería compartir mis pensamientos sobre lo que Apocalipsis capítulo 6 nos enseña sobre estos 4 caballos del Apocalipsis y que nosotros los podamos entender como históricamente han sido compartidos, como símbolos que representaron algo en la historia. Entonces miremos que lo que Apocalipsis nos cuenta con estos caballos nos cuenta de eventos que sucedieron en el pasado con la iglesia del primer siglo y en especial lo que naturalmente sucedió entre el año 65 y 70 con la destrucción de Jerusalén y el templo, y que no nos está hablando de eventos escatológicos del futuro, como que esto a través de las olimpiadas, como la histeria que hay hoy en día, nos están diciendo lo que se aproxima. Siempre lo que es, siempre es presente. Y el fin de las enseñanzas espirituales es para eso mismo, para que nada tome de sorpresa a nadie, sino para crear seres maduros, despiertos, atentos y alertas por la verdad que han aprendido, que es la verdad que viven siempre. Y eso es el primer caballo, el caballo blanco que representa este evangelio eterno, esta buena noticia del reino de paz, felicidad y contentamiento se encuentra, se descubre, se es dentro del ser humano una verdad siempre histórica, una verdad siempre presente. Y hay 2 tipos de personas. Están las personas que descubren esa verdad dentro de su ser y así en cada evangelio lo expresa. Ese era el mensaje que iba a salvar a esa audiencia del primer siglo. Y hubieron personas que escucharon el mensaje, pusieron en prácticas y cambiaron su vida. Su mente y su corazón fue renovado y dentro de ellos descubrieron ese reino de paz, felicidad y contentamiento, y el mismo Espíritu de Cristo había sido formado en ellos. Los había iluminado y empoderados para soportar las realidades de la vida natural. Y hubo otro grupo de personas, el grupo de personas que también escucharon y no le hicieron caso por los intereses que ellos tenían de satisfacer sus deseos egoístas y egocéntricos. Y así vemos a través de las historias. Querían en el primer siglo que Jesús fuera ese líder político para destrozar o destruir a los romanos. Y Jesús le dijo: el reino de mi Padre, esta verdad es espiritual, y por eso el sentir del amor, el sentir de la paz se tenía que descubrir dentro de ellos. Y por eso vemos que en el primer siglo habían grupos que querían guerrear, como los sicarios, como los celotes. Y por eso Jesús con sus enseñanzas le decía: un árbol malo no puede producir frutos buenos. ¿Y qué eso quería decir? Que por sus acciones, por sus frutos serán conocidos, y cada árbol va a cosechar lo que siembra. Y eso es la ley de vida eterna o el juicio de Dios. Es como decir causa y efecto. Pensamientos malos, egoístas, van a crear una cadena tarde o temprano de que te va a llevar a hacer acciones injustas, impuras, malas. Y vas a cosechar de ese fruto. Y así vemos la historia. Y por eso nos es necesario a nosotros en nuestro contexto conocer la historia y ver lo que naturalmente dentro de seres humanos que querían empoderamiento, reino físico material, estaba sucediendo. Y cómo el mensaje, la buena noticia, era el antídoto para salvar esas conciencias muertas en tumbas. Y por eso cuando leemos Apocalipsis 6, versículo 8, sobre el caballo pálido, cuando vemos en el contexto histórico el caballo blanco, el mensaje de Jesús, vemos que entonces nación contra nación y reino contra reino
comenzaron a guerrear, como Jesús le dijo cuando los discípulos, según Mateo capítulo 24, versículo 3, le preguntaron cuáles son las señales del fin de los tiempos, el fin de la era. Y vemos el discurso de los olivos, Mateo 24, Lucas 21, Marcos capítulo 13, donde él les decía, porque entrará nación contra nación, reino contra reino en guerra. ¿Quiénes fueron los judeo-hebreos? Por sus bienes materiales y por querer conquistar a Roma, y los romanos contra ellos. Y vemos que naturalmente, ¿qué surgió? El segundo caballo, la guerra. ¿Y qué naturalmente causa la guerra? Destrucción, devastación, muerte, persecución, que fue exactamente lo que Jesús le dijo a ellos que sucedería. Y vemos que naturalmente en una guerra y después de una guerra, ¿qué sucede? El tercer caballo, el negro, ¿qué representa? Los precios altos, la inflación de todas las cosas, de la comida, de todo. Antes lo que pagaban 2 shekels por algo, ahora iban a pagar una numeralidad. Como los días hoy en día nosotros pagando tanto por leche, pan, huevos. Vemos la misma realidad, el caballo negro, la inflación exagerada que naturalmente sucede después de guerra. Y también que nos enseña entonces el caballo pálido, como nos dice el versículo 8, representando la muerte y la tumba. Cuando vamos a lo que nos dice Juan capítulo 5, versículos del 25 al 29, utiliza el mismo lenguaje de muerte y tumba, refiriéndose al estado presente mental dentro de seres humanos que son ignorantes de lo justo, lo puro y lo verdadero, de todos los atributos, cualidades y características de Dios y su reino, los objetivos más altos de pureza y verdad. Y a eso figurativamente se les llama que están en tumbas muertos. Y por eso cuando leemos Juan 5, 25 al 29, como les decía, personas escucharon y resucitaron y entraron a la vida eterna, refiriéndose a que cambiaron y obedecieron y pusieron en práctica la vida justa, pura y perfecta, y por consecuencia sus resultados, beneficios y bendiciones. Pero también otros fueron resucitados de la muerte y de la tumba y se quedaron en su conciencia egocéntrica. ¿Y qué recibieron esos? El juicio de Dios, refiriéndose a causa y efecto, siembra y cosecha, lo mismo que sucedió en el primer siglo, desde el año 65 hasta el año 70. Seres humanos en esa mente egocéntrica quieren pelear. ¿Qué va a suceder? Va a haber caos, va a haber sufrimiento, va a haber destrucción real. Entonces vemos lo que todos estos símbolos nos representan y nos enseñan aún más, porque cuando vemos Apocalipsis capítulo 20, versículos del 13 al 15, también nos habla de la segunda muerte y cómo fue lanzada al Hades. Y cuando uno entiende todo el lenguaje figurativo de un muerto espiritual y a qué se refiere, entonces versículos como Apocalipsis 20 del 13 al 15 lo podemos entender mejor, que la segunda muerte se refiere a esas personas que fueron conscientes de cómo vivir justamente y después volvieron atrás. Es como decir el perro que después de que vomita, vuelve a lamer su vómito. Y así por eso Apocalipsis capítulo 22, versículo 15, ¿qué nos dice? Los que estarán fuera de la gran ciudad, los que estarán fuera de la nueva Jerusalén. ¿Y cómo los llama como símbolos? Los perros, los adúlteros, los sexuales, los que viven por la ilusión. Y si entendemos todo ese lenguaje figurativo, creceremos en nuestro presente, en lo verdadero. Y es como siempre vivir
ese gran tesoro, ese apocalipsis interno, la vida eterna en nuestro presente.